Ofrenda, vaya abriendo su Biblia en Hechos. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Ahora vamos al capítulo 4, ahí nos quedamos. Hemos visto ahí cómo Pablo y Juan sanaron a un hombre paralítico que tenía 40 años en esa situación, y después fueron llevados al concilio, los encarcelaron, los empezaron a cuestionar y hasta prohibirles de que hablaran en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 4 a partir del versículo 23 al 31, los que ya encontraron. Y también, bueno, ya tenemos en vivo nuestra transmisión. Mandamos un saludo a los que nos escuchen. Hechos 4, 23, 31. Y el tema de hoy es una oración pidiendo fortaleza y valentía. Para los que toman nota. Y esta enseñanza, hermanos, la quiero dividir en dos partes, por así decirlo. La primera parte estará relacionada a las amenazas, constantes que ha enfrentado el pueblo de Dios. Y la segunda parte estará orientada en cómo debemos enfrentar estas amenazas. Pero vamos a leer a partir del 23 al 31. Y puestos en libertad, ¿quiénes? Pablo y Juan, de acuerdo al contexto. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el himno "He decidido seguir a Cristo"? Es un himno muy bonito. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, la historia que hay detrás de este himno trata sobre una familia de una tribu hindú que se convirtió al Señor. Resulta que el jefe de esta tribu se enteró de que una familia había entregado su vida a Cristo, por lo que de inmediato fue a buscarlos para obligarlos a que se retractaran, para que negaran su fe en el Señor. El jefe de la tribu primero se dirigió al hombre, al papá, con el nombre de Noxen, para amenazarlo, y le dijo: si tú y tu familia no se retractan de su fe, todos ustedes morirán. Él no sabía qué hacer ni qué decir en ese momento, y lo único que vino a su mente fueron las palabras de un canto que él compuso cuando le entregó su vida a Cristo.
y comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces delante de él y de su esposa mataron a sus hijos. El jefe de la tribu le dio otra oportunidad y en esta ocasión le dijo: si no te retractas de tu fe, mataré a tu esposa. Él continuó cantando: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al ver su firmeza y que no negaba su fe en Cristo, asesinaron también a su esposa delante de él. El jefe de la tribu le dio una última oportunidad y en esta ocasión lo amenazó diciéndole: si no te retractas de tu fe, te vamos a matar a ti. Pero él continuó cantando: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y también lo mataron. Pedro y Juan, después de enfrentar con gran valentía al concilio que estaba conformado por los gobernantes, escribas y por los ancianos, ¿recuerdan? Con gran valentía Pedro y Juan los enfrentaron, porque los habían amenazado para que ya no hablaran en el nombre del Señor Jesús. Cuando les prohibieron que ya no hablaran en el nombre del Señor, su respuesta fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En pocas palabras, ellos afirmaron su fe, así como un soldado se afirma en su puesto de batalla que no está dispuesto a moverse de su lugar, aunque le cueste la vida. Ahora, al no encontrar el concilio ningún motivo para mantenerlos en la cárcel, fueron liberados y puestos en libertad. Al ser puestos en libertad, como lo leímos aquí en el libro de Hechos, de inmediato fueron a quienes, a los suyos, con la iglesia, y les contaron lo que había sucedido. Les dijeron que el concilio los había amenazado para que dejaran de hablar en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, a lo largo de los años, la iglesia de Cristo ha enfrentado varias amenazas para que deje de predicar la palabra y de seguir al Señor. Han quemado las Biblias, inclusive. Hombres y mujeres eran llevados delante del César para que negaran a Cristo, pero de igual manera se afirmaban en su fe, y aquellos que no lo hacían, aquellos que no afirmaban que el César era el Señor, los lanzaban a los leones para ser devorados. De hecho, en la Biblia encontramos las historias de Daniel y sus compañeros en Babilonia, que veremos a continuación. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 3, encontramos la historia de Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que junto con Daniel, a quien le pusieron Belsasar, fueron llevados a Babilonia para que sirvieran al rey Nabucodonosor, quien en ese tiempo había derrotado al rey de Judá, Joacim. En consecuencia, él había conquistado la ciudad de Judá. Ahora, estos jóvenes judíos fueron seleccionados entre muchos porque eran los mejores en todo lo que hacían, y la Biblia los describe como muchachos sin tacha alguna. La palabra en el original es mum para esta frase, que se refiere a defectos físicos o morales. Los describe como de buen parecer, es decir, de apariencia atractiva. También los describe como enseñados en toda sabiduría. Eran jóvenes que aplicaban en su vida el conocimiento adquirido, jóvenes de 15 a 18 años. También los describe como sabios en ciencia y de buen entendimiento, es decir, eran jóvenes que conocían de astronomía, de matemáticas y de varias ciencias. Todas estas características los hacían idóneos para servir en la casa del rey. Aquí en este capítulo 3 de Daniel, vemos que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de altura y de 2.5 metros de ancho. Además, el rey ordenó que se postraran y adoraran mediante un decreto
que decía en resumen lo siguiente, que se postraran y adoraran ¿a qué? Pues a la estatua. Y mediante este decreto que les leo, los estaba obligando a que adoraran su estatua. Es decir, como dice la Escritura en Daniel 3:1-6, que ahí lo pueden encontrar, dice, todos en mi reino, al escuchar el sonido de los tamboriles y de otros instrumentos musicales, deben postrarse a la estatua que yo he creado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un fuego ardiendo. Bueno, este decreto del rey Nabucodonosor, de cierta manera, hermanos, llevaba una amenaza implícita contra la fe de estos tres jóvenes. Solo imaginen la escena. El rey realizaba convocaciones, los reunía a todos para que todos se postraran y adoraran la estatua de oro. Pero entre esta multitud se encontraban tres jóvenes diferentes. Estos jóvenes eran honestos, inteligentes, íntegros, responsables, respetuosos a sus autoridades, jóvenes que únicamente amaban a Yahvé, el único Dios verdadero. Bueno, cuando el rey convocaba y hacía las reuniones para que se postraran ante la estatua de oro, entre la multitud había tres jóvenes que no se postraban. Estos tres jóvenes tenían una fe diferente. Eran hombres fieles al Señor y tenían profundamente guardada en su corazón la palabra de Dios. Pero había llegado el momento de llevar a la práctica lo que habían aprendido del Pentateuco. De niños seguramente escucharon a sus padres que les decían, Ananías, Misael y Azarías, la palabra de Dios dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Habían escuchado. Esa era la teoría. Ahora era el momento de llevar eso a la práctica. Estos jóvenes habían crecido con la palabra en sus vidas y como consecuencia tenían una fe muy firme en ¿quién, hermanos? En el Señor. Por tal razón, ellos no estaban dispuestos a postrarse ante una estatua. Al ver esto, dice la palabra que unos varones caldeos los acusaron delante del rey. Fueron con el chisme y le dijeron lo siguiente. Vamos a leer algunos versículos ahora sí. Daniel 3:9 y vamos a leer hasta el 12. Hablaron y dijeron al rey, estos hombres caldeos, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y miren lo que le dijeron al rey. Hay unos varones judíos, se refiere a estos jóvenes, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, estos jóvenes eran tan fieles en todo lo que hacían, hermanos, eran dignos de confianza, que el rey les dio puestos muy importantes en la provincia de Babilonia. Escuchen, jóvenes. Babilonia significa el mundo. Estos jóvenes fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia. Más atrás dice la Escritura que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, no contaminarse con el mundo. Quisieron mantenerse limpios en su corazón. Y estando ahí el Señor les dio gracia, hasta con los mundanos. Y el rey los puso en puestos muy importantes. Obviamente eran jóvenes que estudiaban, que sabían muchas cosas, tenían mucho conocimiento.
y aún más temor de Dios en su corazón. Les dio puestos muy importantes en la provincia de Babilonia, y hermanos, estos jóvenes estaban dispuestos a obedecer al rey en todo, excepto en las órdenes que iban en contra de ¿qué? De su fe. Así que el rey mandó que llevaran delante de él a Ananías, a Sadrat, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abednego. El rey les preguntó: ¿es cierto que ustedes no adoran ni se postran delante de la estatua que he creado? Vayamos al versículo 13 para ver la reacción de este rey rápidamente. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrat, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hagamos un selah aquí, es decir, una reflexión muy profunda de lo que estamos leyendo. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando en la escuela nos pidan vestir de niñas a nuestros niños y viceversa para que ellos decidan lo que quieren ser? ¿Qué vamos a hacer? Eso va en contra de nuestra fe, en contra de lo que dice la Escritura. ¿Qué vamos a hacer cuando el concilio apruebe nuevas leyes que vayan en contra de la palabra de Dios? ¿Sabían que el primer asesinato a nivel mundial que ocupa el primer lugar, o que ocupó el primer lugar en el año 2021 fue el aborto? Eso es un asesinato. ¿Cuántos niños mataron? Más de los que se pierden en una guerra. Y yo sé que es un tema sensible que después podemos explicar. Lo de participar en el Halloween y en el Día de Muertos, hermanos, no es nada contra lo que se aproxima. Eso no es nada. Pero continuemos con los compañeros de Daniel y veamos qué le respondieron al rey en el versículo 16. Sadrat, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué le estaban diciendo? No nos vamos a postrar, rey. En otra versión dice: no es necesario que le demos explicaciones sobre eso. Le dijeron: sabemos que tú eres el rey y nosotros tus siervos, pero en asuntos de fe tú no puedes gobernarnos. En asuntos de conciencia no vamos a permitir que nos gobiernes, porque sabemos en quién hemos creído. Versículo 17. Y aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿Cómo es que estaban sirviendo a Dios? Haciendo lo que ellos tenían que hacer, trabajando en la corte de un rey pagano, pero ellos sabían que ese trabajo era como para el Señor. He aquí a nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Vemos en este versículo que estos jóvenes no solo eran de carácter que manifestaba las virtudes de Dios, sino también eran jóvenes que conocían a Dios, conocían los atributos del Señor, conocían al Dios omnipotente que los podía librar, pero también conocían al Dios soberano. Ellos habían leído y escuchado cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Conocían el poder de Dios. Sin embargo, ellos también conocían el otro lado de esa verdad que muy pocos conocen, que es la soberanía de Dios. Es decir, Dios es todopoderoso y Él puede librarnos, pero también es soberano.
Y Él puede permitir que en ese horno muramos también. Versículo 18. Vean esta frase pequeña pero que trae mucha sustancia. Y si no, es decir, ¿nos libre o no nos libre? No nos vamos a postrar ante tu Dios. Y si no me libra de cualquier manera, no nos vamos a postrar. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que estos tres jóvenes conocían ambos lados de la verdad. Por un lado, la verdad del Dios Todopoderoso, y por el otro lado, el Dios soberano, que a veces en su sabiduría, hermanos, para cumplir sus propósitos, Él permite situaciones que a nuestros ojos naturales nos parecen dolorosas y difíciles de soportar. Al igual que sus compañeros, Daniel enfrentó una amenaza contra su fe cuando le prohibieron orar con su amado Dios. Vamos rápidamente a Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Bueno, aquí cambian los tiempos, aparece otro rey, el rey Darío, pero Daniel sigue siendo esclavo. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Es decir, Daniel llegó como esclavo, y después de años, ahora lo vemos como uno de los 3 gobernadores. Dios lo bendijo, lo prosperó a pesar de vivir con gente que era de lo peor, y siguió siendo luz en medio de ellos. De los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿A qué se refiere? Lo que el texto enseña sobre este espíritu superior se refiere a que Daniel tenía una gran honestidad. Habla de una gran disposición para hacer las cosas con integridad, con diligencia. Eso significa espíritu superior. Tenía un espíritu superior que nunca se prestó a la corrupción. Es decir, hermanos, tenía un espíritu muy elevado y recto y valioso, y que tampoco se prestó al robo. Tenía unas cualidades extraordinarias, Daniel. Por eso más adelante dice en este versículo, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Su trabajo fue tan excelente, tan extraordinario. Siempre hacía las cosas con excelencia, llegaba puntual. Le decía a su jefe, oye Daniel, aparte del trabajo que él tenía, le decía, Daniel, fíjate que yo sé que sales a las 7 de la tarde, Daniel, pero ¿qué crees? Tengo otro trabajo diferente al que tú haces, de 7 a 9. Se quedaba Daniel a trabajar y no se quejaba. Pero eso no me toca a mí, como algunos decimos, ¿no? No, eso no me toca, eso no está en mi descripción del puesto, de mis responsabilidades. No, él lo hacía. Y lo hacía con alegría. Por eso el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero como en todo lugar siempre existe un grupo de envidiosos, y con Daniel no fue la excepción, como lo vemos en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, porque tuvieron envidia. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No le hallaron absolutamente nada, porque era un hombre íntegro. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Entonces, aquí tenemos un principio en la palabra, sobre todo para los padres, de que a veces les da temor de cierta manera de que sus hijos estén en el mundo, porque saben lo que representa el mundo, ¿no? Pero el trabajo está en casa. Miren, hermanos, estos 3 jóvenes y Daniel, a la edad de 17 años, ya describimos las características. Pero yo aquí me pregunto algo. Si así eran los hijos,
Si así eran estos jóvenes, yo me pregunto cómo eran sus papás. Igual o mejor. Daniel y todos, y esos tres compañeros de él desde niños, recibiendo la palabra. Y Daniel, prepararlos como para estos tiempos, ¿no? Algún día va a pasar esto, ¿no? Empezar a prepararlos. Sean firmes, sean fieles al Señor. Se acercan tantas cosas, pero sean fieles al Señor. Yo me pregunto cómo eran los papás. Vayamos al versículo 5, dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí ya se metieron con asuntos de fe, de conciencia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿A poco no se aparece la misma amenaza que hicieron contra Pedro y Juan? Se metieron en asuntos de fe ya. Hermanos, y ahí pregunta, ¿tenemos que obedecer sí o no a nuestras autoridades? No, en asuntos de fe no. Porque ya le estaban prohibiendo que orara. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál prohibición? De orar a otro Dios. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, Daniel sabía que era una amenaza directa contra su fe. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando Daniel se enteró del edicto, esto no fue motivo para que él cambiara sus convicciones de fe, ni tampoco fue una acción desafiante de rebeldía, sino que él siguió siendo el mismo hombre que oraba y adoraba 3 veces al día, como lo hacía antes. Daniel, en otras palabras, podría decir lo siguiente: oh rey, me cambiaste el nombre de Daniel a Belsasar, me cambiaste mi nombre de Dios es mi juez al guardián de los tesoros de Bel, pero jamás podrás cambiar mi corazón donde Dios mi juez sigue gobernando, porque les cambiaron los nombres de dioses paganos. Podrás cambiarme lo que tú quieras por fuera, pero mi fe y mi corazón para con Dios, nunca. Hermanos, aquí no vemos a un Daniel estresado ni temeroso, aunque él sabía que podía perder la vida por causa de sus convicciones de fe. Aquí vemos a un Daniel firme, bien cimentado sobre la roca. Ahora, tanto Daniel como sus compañeros fueron desafiados con respecto a su fe. Y conocemos sus historias. Sus 3 compañeros fueron lanzados al horno de fuego. Súbele 7 veces. Lean la historia. Le subieron 7 veces la temperatura. Es más, cuando los lanzaron, dice la Escritura, que aquellos hombres que los estaban lanzando murieron por el calor intenso. Conocemos la historia de estos jóvenes. Dentro del horno va el rey y había otro varón con ellos. ¿Que no son 3 los que aventamos al horno? Porque hay 4. Dios estaba con ellos. Tanto Daniel como sus compañeros fueron desafiados con respecto a su fe. Sus 3 compañeros fueron lanzados al horno de fuego y Daniel al foso de los leones. Y Dios milagrosamente los salvó, porque es el Todopoderoso. Él quiso en ese momento salvarlos.
Pero hay millones de cristianos que han enfrentado la muerte y no los ha salvado el Señor, porque Él es soberano y lo ha permitido. Versículo 23 de Hechos 4:23, que les leo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, es decir, todas las amenazas que les habían, las amenazas que les dijeron para que no siguieran hablando en el nombre del Señor. Y en este punto, aquí entramos de lleno en la segunda parte de la enseñanza. ¿Cómo debemos de enfrentar estas amenazas? Repita conmigo. En oración. Únicamente en oración. Nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte nos enseña que debemos orar por nuestros enemigos, ¿sí o no? Pastor, si no oro por mis amigos, imagínate por mis enemigos. Mateo 5:43 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son palabras del Señor Jesús. Hace unos días que el Señor me permitió compartirle a uno de mis primos, le empecé a hablar de esto, ¿no? De lo que implica seguir al Señor. Y sí, la verdad, necesitamos predicar la palabra, hermanos, la verdad. Mucha gente se está perdiendo. Y ahí en medio de su cerveza, de su música, del mundo, ¿qué está haciendo el pastor ahí? Se va a contaminar. Ese es un espíritu de fariseo, hermanos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no predicamos el evangelio. Nos reunimos hasta en nuestras casas como cristianos y está bien para edificarnos, pero a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que se nos olvidan los de afuera. Deberíamos sí de unirnos, pero para ir a predicar el evangelio. Era lo que hacían los cristianos también, de antes. Predicaban el evangelio. Pedían que el Señor, ahorita lo vamos a ver en la enseñanza, aquí en el estudio, pedían fortaleza y valentía para seguir predicando la palabra aunque les costara la vida. Y yo le decía esto a mi primo, esto es de verdaderos hombres. Nuestro Señor Jesús fue un verdadero hombre, que le pegaban y no respondía con lo mismo. ¿Quién es capaz de mantenerse así? Ah, qué cobarde, no se defiende. Eso es de hombre, se mantenía. Lo maldecían y él los bendecía. Lo trataban mal, él oraba por ellos. Y le decía, eso es lo que representa seguir al maestro. ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quieres seguirlo? Tienes que imitarlo a él. Y me decía, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es. Porque a mí cuando me dicen algo, yo de inmediato reacciono y los golpeo. Qué difícil es eso. Sí, es muy difícil. Inclusive le dije, al grado de que si alguien te amenaza, te ultraja, te dice tantas cosas, cuando ese hombre o esa mujer tiene una necesidad muy apremiante o no tiene, por ejemplo, para comer, a ese grado el Señor te dice, ve, llévale de comer. ¿Quién lo haría, hermanos? Una persona que te odie, que te trate tan mal. Dios te dice, ve, no tiene que comer, dale un plato de comida. Nos lleva a otro nivel el Señor. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta palabra ultrajan, la palabra griega es epereazo, que viene de la raíz griega areía, que significa amenazas, insultar, difamar y calumniar. Hermanos, ora por aquellos que te difaman, ora por los que te insultan y por los que te amenazan constantemente. Ora, así como lo hicieron los hermanos que estaban reunidos, cuando escucharon a Pedro y Juan
los que habían sido amenazados para que ya no hablaran en el nombre del Señor, como lo leímos en el versículo 23. Y en el versículo 24, ahí comienzan con esta oración. Vamos al versículo 24 que dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense cómo comenzaron su oración, glorificando al Señor, poniendo sus ojos en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como tenemos que empezar a orar delante de Dios. Aquí vamos a encontrar varios principios acerca de la oración. El reporte, hermanos, de Pedro y Juan a la iglesia no provocó que dejaran de proclamar y predicar a Cristo, sino que causó que se unieran en oración, donde primeramente reconocieron a Dios como el Señor soberano y creador de todas las cosas. Esta oración dirigida a Dios como soberano y creador nos habla de que ellos sabían de que Dios tenía el control absoluto de toda su creación. Esto incluye todas las circunstancias buenas y malas que pasan en nuestra vida, circunstancias buenas y malas también por las que está atravesando el mundo y con mayor razón su amada iglesia. Ahora bien, cuando oraron, no oraron todos al mismo tiempo. Todos estaban callados porque solo de esa manera podían apoyar la oración del hermano que estaba orando. Aquí encontramos un principio. Cuando oremos como iglesia, es importante mantenernos callados para escuchar la oración de nuestro hermano y apoyarlo. De otra manera no vamos a poder entender lo que está orando. ¿Qué pasaría si todos empezamos a orar al mismo tiempo? Pues cada quien va a decir palabras diferentes, ¿correcto? Y no vamos a apoyar la oración si le toca a un hermano. Entonces, todos callados escuchamos su oración y apoyamos la oración del hermano. Ahora, sin lugar a duda, quien comenzó a orar conocía la palabra de Dios, porque oró la Biblia. Es otro principio muy importante. Cuando vayamos a orar, oremos la Biblia. ¿Quieren verlo? Porque él citó el Salmo 2, versículo 1 y versículo 2. Bien, vamos a Hechos 4:25 y versículo 26. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Otro principio para la oración. ¿Cuál es este principio? Que entre más nos llenemos de la palabra de Dios, cuando oremos, lo que vamos a orar, ¿qué es? La palabra de Dios. Qué importante es memorizar también la palabra de Dios, para orar la palabra de Dios. En esta oración, como les dije, citaron un pasaje del Salmo 2, que habla proféticamente de Cristo, del ungido de Dios. Y hermanos, esta oración que hicieron estaba muy acorde con lo que ellos estaban viviendo en esos momentos. Porque quien se mete con la iglesia de Cristo, ¿con quién se mete? Con Dios. Eso lo podemos ver hasta en la historia de Saulo de Tarso, que dice la Escritura que amenazaba y perseguía a la iglesia de Cristo. Hasta que se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Los amenazaba. Ahora, veamos el Salmo 2, versículo 1 al 3, para confirmar que estos versículos de Hechos 4, 24 y 25 se encuentran en el Salmo 2. Salmo 2, versículo 1 al 3. Abran sus Biblias ahora sí ahí. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo mismo que leímos en el libro de Hechos, ¿correcto?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Voy a leerles en otras versiones estos versículos. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Otra versión dice, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. En el versículo 1 que leímos aquí de este salmo, vemos cómo proféticamente se cumplió esta escritura que hablaba de una coalición en contra de Dios y su Hijo. Ahora, esta coalición estaba compuesta por las naciones, es decir, los gentiles, el pueblo, se refiere a la nación de Israel, también se refiere al poder administrativo representado por Herodes y al poder judicial representado por Poncio Pilato. En los versículos 2 y 3 de este salmo, vemos claramente cómo el hombre ha querido desligarse completamente de Dios, desligarse de su gobierno, de su ley y de sus mandamientos. Es decir, rechazan a Dios y todo lo que viene de Dios. Rechazan su palabra. Hermanos, y todo comienza en casa, cuando los hijos se rebelan contra los padres y hacen lo que quieren. Continúa en el colegio, donde ya es ilegal disciplinar a los niños y donde maestros y profesores carentes del temor de Dios enseñan la evolución y todo tipo de filosofías e ideologías también. Va en aumento en la esfera social, donde la generación LGBT más reclama abiertamente la libertad para el sexo fuera de lo natural. ¿Y qué decir del aborto, que ya está legalizado, entre otras cosas? Se aproximan cosas peores, como les dije. Las personas se quieren desligar totalmente. Rompamos sus ligaduras. Todos se rebelan contra el Señor. Quieren hacer lo que ellos quieren. En unas noticias que leí recientemente, les puedo mencionar varias, pero ¿hasta dónde llega el hombre? Una mujer se autopercibió paralítica y quiere que la lleven a un hospital para que le rompan la columna y el gobierno pague por eso, porque así se autopercibe. Pero no podemos decir que está loca o está enferma, porque eso cuesta la cárcel en otros países decirlo. Otro hombre que se autopercibe como niño, que violó a unas niñas. Se autopercibe como un niño de 9 años y dice, me autopercibo como un niño de 9 años. ¿Acaso no puedo tener una noviecita? Va en aumento cada día más. ¿Recuerdan? 2 señales de los últimos tiempos son: la maldad aumentará y la ciencia también va a aumentar. ¿Alguien ha escuchado acerca de la industria 4.0? Ya hay industrias, ya no se requiere de tener un ser humano ahí, todo es robots. Se dice que en unos años el 50% de la población va a perder su empleo. Muchas cosas se aproximan, hermanos. Va en aumento. Luego alcanza la esfera gubernamental, donde vemos todo tipo de inmoralidad, corrupción, soborno, injusticia, que va desde el policía hasta el juez en el tribunal. En fin, todos se rebelan contra el Señor.
y quieren desligarse de sus mandamientos porque quieren hacer lo que ellos quieren. Hermanos, los mandamientos de Dios están para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos, ¿sí o no? Pero muchos se los quieren brincar. No adulterarás, pues adultero. No mientas, pues mientes. No. Dios dice, no. Y tú y yo decimos, sí. Después estamos sufriendo las consecuencias, hermanos. Le decía a mi primo, entre 7,000 millones de personas que están en este mundo, si todos obedecieran los 10 mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, este mundo sería diferente, ¿sí o no? Sí, hermanos. Pero bueno, traemos la tendencia al pecado. Y es ahí donde el Señor quiere llegar al corazón, tratar con uno, cambiarnos, transformarnos, porque nosotros no podemos solos. Y todo esto que estamos hablando, pues hay una causa, es el pecado, hermanos, no hay otra. Todo cae ahí en el pecado, todo va a caer en el pecado. El versículo 27 de Hechos 4, hermanos, hace un perfecto ensamble con lo dicho proféticamente sobre la coalición en contra del Señor en el Salmo 2. Vamos a leer este versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron en contra? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, a Dios nada lo toma por sorpresa. Este versículo solo nos comprueba que Dios es el historiador supremo que escribió toda la historia antes de que comenzara. Él sabe todas las cosas. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Siguen orando. Esta es la misma oración. No hay que perdernos. Es la misma oración. Continúa la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos versículos 29 y 30 relatan la petición de la iglesia frente a las amenazas de los gobernantes, de los ancianos y de los escribas. ¿Cuál era esta petición? ¿Cuál fue su oración? Señor, que les caiga fuego del cielo para que se mueran. ¿Verdad que no? Tampoco pidieron protección o que les diera un lugar para esconderse, sino que le pidieron que les concediera denuedo para predicar la palabra. En otras palabras, le estaban pidiendo fortaleza y valor para continuar predicando la palabra del Señor. Vean su oración. Además del denuedo, le pidieron que hiciera milagros para respaldar la predicación del Evangelio. Hermanos, lo admirable en todo esto es la confianza que expresan en Dios, porque ellos sabían que en cualquier momento Dios en su soberanía podía permitir que los líderes cumplieran con sus amenazas. Ellos sabían, estos no andan con juegos, en cualquier momento van a cumplir sus amenazas. Como más tarde sucedió. Pero la iglesia no se preocupaba por su protección, sino porque la palabra de Dios siguiera siendo predicada a todos aquellos que están muertos sin Dios. Hermanos, si reflexionamos acerca de nuestra reacción frente a una amenaza tal como la que recibieron Pedro y Juan y los que con ellos estaban, es muy probable que hubiéramos pedido salvación o aún juicio y destrucción para nuestros enemigos. Lo que la iglesia, aquí vemos, pidió en cambio fue que Dios les concediera fidelidad para seguir caminando en obediencia y predicar la palabra a pesar de toda amenaza. Nuestros hermanos en Medio Oriente, en sus oraciones a Dios, hermanos,
no piden prosperidad material. Únicamente lo que están pidiendo es que cuando llegue el momento de enfrentar la muerte, permanezcan fieles al Señor. ¿Sí sabían? Un líder en la iglesia cristiana en Afganistán dice que la persecución la están enfrentando con oración. Así es como se enfrentan las amenazas, con oración. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que la petición agradó al Señor, pues hizo temblar el lugar, y al instante todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en este versículo, la frase llenos del Espíritu Santo merece un estudio especial. En primer lugar, recordemos que en Hechos 2:4 todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo cuando recibieron la promesa del Padre, dando evidencia de ello por el hablar en lenguas. ¿Recuerdan? Entonces, la llenura del Espíritu Santo en Hechos 4 no significa necesariamente que no tuvieran al Espíritu antes, sino que Dios les concedió una manifestación especial del poder del Espíritu Santo para la tarea que tenían por delante. ¿Cuál? Ser testigos ante las amenazas que estaban recibiendo de los líderes en ese tiempo. Fortaleciéndose. Danos denuedo, danos valor, danos fortaleza para seguir predicando. Ellos vieron a muchos cristianos caer, morir, y al contrario, eso no los desanimaba, seguían adelante, no se detenían y seguían predicando la palabra de Dios. De hecho, la persecución sirvió para que ellos empezaran a predicar la palabra, se extendiera. Bueno, pues creo que el día de hoy es lo que necesitamos si no queremos salir a predicar. Que venga una persecución, donde todos vamos a ser probados en nuestra fe. Pónganse sobre sus pies ya para darle gracias al Señor. La manera en cómo se enfrentan este tipo de amenazas es en oración. Daniel, cuando recibió la noticia, dijo: yo no he cambiado nada en mi corazón, yo sigo orando a mi Dios. Pedro y Juan y los que estaban reunidos con él: vamos a orar, hermanos. Me acaban de decir que no puedo predicar más. Vamos a orar. Porque en eso no vamos a obedecer. Vamos a obedecer antes a nuestro Dios. Y es la única manera, hermanos. No hay otra manera de enfrentar todo tipo de amenazas. Y sobre todo las que se aproximan, que son muy desafiantes para todos nosotros. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Queremos orar como tus discípulos. Soberano Señor y Creador del cielo y de la tierra, danos fortaleza y valentía para seguir predicando tu palabra con nuestra vida, con nuestros hechos, pero también proclamándola con nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a hacer luz a los que están a nuestro alrededor, Dios. Ayúdanos, Señor, por favor.
Queremos ser fieles a ti, Señor. Sabemos que tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero en asuntos de fe, no lo vamos a hacer, Dios. Vamos a obedecerte a ti. En todo lo demás, sí, Señor, vamos a respetarlos, vamos a obedecer, pero en estos asuntos no lo vamos a hacer, porque queremos ser fieles y obedientes a ti, Señor. Gracias por tu palabra, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por cada uno, Señor, por cada familia, por cada joven. Levanta jóvenes como Daniel, como también con ese mismo carácter de sus compañeros, Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran jóvenes de otro calibre, Señor, diferentes, que no seguían al mundo, que seguían tus pisadas, Señor. Gracias por los jóvenes que están aquí, Señor, por cada uno, Dios, los que están presentes. Señor, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, Señor. Y confiamos también en ti, Señor. Esto puede atemorizar a algunos, Dios, pero también estamos confiando en ti. Sabemos que tú nos guardas y nos ayudas, Señor. Solamente queremos encontrarnos fieles a ti, Señor. Si es que llegara ese momento, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.